Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Good evening, everyone, and welcome. And welcome to our Wednesday services. And we're on the series. If this is your first time engaging with us, we are in a series called Text Out of Context. Bienvenidos a esta noche. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, estamos en una serie llamada Textos Fuera de Contextos, donde tomamos versículos principalmente que son muy conocidos y enseñamos cómo interpretar correctamente la palabra. And so the dynamic of this series is we take texts that are very common and very well known, and we teach how to interpret and how to interpret the text in its context. Entonces, hoy estamos listos para estudiar nuestro texto de esta noche, y te voy a invitar para que tú puedas tener ya tu Biblia lista, tu cuaderno de apuntes listos. Hoy vamos a estar estudiando Malaquías capítulo 3. And so I want you to get your notebook ready and your Bible ready. Today we're going to be studying Malachi chapter 3, verses 11 and 12. Vamos a estar estudiando Malaquías capítulo 3, versículos 11 y 12. Y como siempre, queremos tomarnos el tiempo para saludar a la iglesia, para saludar a todos los que se conectan a través de esta transmisión. Bienvenida, Kathy. Hola. Welcome, Kathy. Hey, hola a todos, bendiciones. Entonces queremos saludar primeramente. All right, so we want to say hello to everyone that's with us today. Saludar a Byron. Saludes, Byron. Dios te bendiga. Hello, Byron. Blessings to you. David, Todd. Ajá. Hola y bendiciones. Very good, David. Bendiciones, Todd. Nos dice, alegra hola y tenerte. bendiciones. Tyler y Lorenda y los chicos en casa también saludamos. Hi, Tyler, Lorenda and family. Eso, Janelle también. Hola, Dios es bueno. Very good, guys. I God like is that you're good all the trying. time. Yes. Y ahí está también nuestra hermana Sara y Francisco. Dice, aquí estamos. Eso, así nos alegra de que estén listos y preparados para eso. Esperamos que esta serie esté siendo de mucha bendición para ustedes. We hope that this series is a blessing to all of you. Queremos que ser una iglesia que entiende muy bien el mensaje de Dios. We want to be a church that understands the message of God. Y es tan importante porque la forma en que nosotros interpretamos el mensaje de Dios es la forma en cómo vamos a vivir la fe. And this is so important because the way that we interpret the Bible is the way that we will live out our faith. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que para algunos es controversial. So today we're going to be talking about something that for some is a bit controversial. Es algo de debate para otros. It's a bit of a debate for some. Pero queremos ver lo que la Biblia nos muestra. But we want to see what the Bible shows us. Entonces, hoy el texto que hemos elegido es Malaquías. So today the text that we have chosen is Malachi. Y vamos a ver cómo el creyente debe de interpretar el diezmo. Malachi, and we're going to be learning how to interpret tithing. Sí, y también saludamos a Ivette Escoto. Bendiciones, hermana Ivette, y Saludos. la hermana Zaida también está con nosotros. Saludos, Dios hermana le bendiga. Zaida. Entonces, como siempre, antes de comenzar, queremos decirles que ustedes pueden hacer preguntas acerca de lo que es el tema que estamos estudiando. As always, before starting, we want to tell you can go ahead and make questions about the topic the text that we're studying. O pueden hacer un comentario agregando a lo que estamos hablando. Or you can also make a comment about what we are talking about. And we are going to be reading your questions and your comments. Vamos a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas. Así es, así es. Y bueno, al ratito
vamos a invitar a Carla, a Kenia y a Hadassah a que Yes. puedan pasar acá. So we're inviting Kenya, Carla, and Hadassah to come in. Sí. Hattie's very excited. She's always happy to come and join the table, the study table. Hadassita se emociona de unirse a la mesa de estudios. Y aquí Hattie ya tiene listos miren, ya tiene listo lo que va a hacer el Hattie día has de hoy. already her Her lesson for lesson, today. she has it all printed out and cut out, and so she's already seen a video and she's heard the lesson, she's read it, and now she's going to do her activities. Ya ella vio los videos y ahora ya escuchó la lección y ahora ella va a hacer su actividad. Bueno, entonces vamos a repasar un poco de cómo interpretamos correctamente la Biblia en su contexto. Así que, well, today, we're going to be interpreting how to tithe in its context. Y algunos ya están comentando acerca de el Ajá, diezmo muy o del bien. dar. Y eso Yes. es muy bueno. Gracias. Some of you are already giving us your comments, and this is very good. This is great. So, our It brother says you Tyler can never outgive God. Or A sweet Loretta. mentor once told me. dice, Tyler y Lorenda dice, uno nunca puede darle demasiado a Dios. Un mentor muy dulce, muy cercano para mí, una vez me lo dijo. Así es. Y saludamos a Josué. Pastor Dios te Josué, bendiga, Dios te bendiga. pastor y amigo. Te recordamos. Uy, gracias. Gracias. Negrita. Entonces, entrémosle a la materia. All right. Tenemos que pensar siempre que la Biblia fue escrita en un contexto. So we have to think that the Bible has been written in a context. We always have to think about it this way. Porque lo fue. Because it was. Fue escrito escrito en diferentes It contextos. was written in different contexts. Fue escrito en un tiempo de 1500 años. It was written in a time of 1,500 years. Entonces no podemos dejar de pensar que el contexto es irrelevante. So we cannot think that the context is irrelevant. No podemos pasarlo por alto. We cannot oversee this. Porque lo que le da fuerza y veracidad al texto es el contexto. Because what gives veracity and strength to the text is the context. Entonces, si somos débiles en el entendimiento del contexto, So if we are weak in the understanding of the context, nuestra interpretación será débil our interpretation will be weak. y entonces la aplicación será dudable. And so the application will definitely be doubtful. Entonces, el primer contexto que siempre debemos de tomar en cuenta es el histórico. So the first context that we always have to look at is the historical context. Okay, y esto es importantísimo And so this is very important. porque los diferentes libros fueron escritos en diferentes tiempos We know that the books were all written in different times, y entonces para diferentes personas and they were written to different que tenían audiences, lenguajes which diferentes had different languages. y entonces esto es importante saberlo So this is very important to know, para entender lo que se está to diciendo. be able to understand what the text is saying. Y una de las cosas que es muy importante One of the things that is very important, es saber el contexto bíblico o literario. it is to know the biblical or literal context. En esto quiero explicar los libros en la Biblia fueron escritos, algunos son libros proféticos, otros son libros narrativos. The books in the Bible, some of them are prophetic, narrative. They were written this way. Por ejemplo, Génesis For example, Genesis. es un libro narrativo. This is a narrative book. Entonces, un libro narrativo, usted lo lee So a narrative book, you go ahead and read it, y es literal. and it is literal. Entonces, en Génesis, si Génesis dice que Dios habló y las cosas fueron creadas, eso no es un lenguaje poético. So when we read Genesis and we read that God said that things were created, that is not being poetic. That was literal. Entonces, Dios lo hizo así. God made it Tal this vez way. para uno es imposible tal vez imaginar algo así, pero
es así. For some of us, it could be very impossible, but yes, it is that way. Por ejemplo, los evangelios. For example, the Gospels. Mucho de los evangelios son narrativos. Many Entonces, of the Gospels are narrative. por ejemplo, también los libros históricos en el Antiguo Testamento, como Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Also, some of the books in the Old Testament, like 1st and 2nd Samuel, Cuando uno los lee, when we go ahead and read these books, uno puede leerlo literalmente, we can go ahead and read them entenderlo and literalmente. understand them in a very literal form. Pero si usted lee libros proféticos, But if you go ahead and read prophetic books, usted no puede leerlo you literalmente. cannot read the book literally. Porque un libro profético Because- tiene muchos tipos y simbologías. Because a prophetic book, it has a lot of symbolism. Pero, por ejemplo, tenemos los libros de sabiduría, We como also have Proverbios. books of wisdom, like Proverbs, Sí, que no se puede tomar como un libro de promesa, these books cannot be taken as as a book of promise, sino un libro de but principios. a book of principles. Entonces, si dice algo ahí, no es una promesa. If it says something there, we need to remember that it's not a promise. Es- Es un principio. It is a principle. Si yo vivo de acuerdo a ese principio, voy a tener un resultado. So if I live according to this principle, I will end up having a result. Okay, tenemos también entonces el contexto cultural. So we also have to look at the other context, which is the cultural context. Sí, no todo fue escrito para los israelitas. Not everything was written for the Israelites. Tenemos libros como Romanos We have books like the Romans que fueron escritos para gente griega. that were written for people from that were Greek Ajá, y de Roma también, and people from Rome. ¿verdad? Y así encontramos otros libros que fueron escritos para diferentes culturas. And so then we find books in the Bible that were written for different cultures. Entonces, el lenguaje muchas veces que Pablo usa, muchas veces será de acuerdo a la cultura de ese lugar. So many times the language that Paul uses in these books are according to the culture of his audience. Entonces tenemos que tener cuidado de tomar algo entendiéndolo con nuestra cultura. So we need to be very careful to what we read and take it and remember our culture and not take it as if it was from our culture. Ajá, Yes. sino que entender la cultura primero al cual el mensaje le fue dirigido. But understand the culture into which the message was given to. Ajá, y después tenemos el contexto teológico. Then we also have the other context that we need to look at, which is the theological context. Y esto también es sumamente importante. And this is very important. La Biblia se divide en dos, The Bible is divided in two parts. en el Antiguo Testamento y en el Nuevo In the Testamento. Old Testament and in the New Testament. Pero But- aquí esto es importante saberlo, This is very important to know. donde se divide realmente el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto Where it truly is divided by the New Covenant or the New Testament es después de la muerte y resurrección de Jesucristo. is after the death and resurrection of Jesus Christ. ¿Qué es lo que estoy diciendo? So what am I saying? A veces cuando decimos Nuevo Testamento, Kenia, ¿a qué libro nos vamos primero? So when A los evangelios, when sí. we say the New Testament, what is it that we go to? The Gospels. She's saying Matthew. Mateo, exactamente. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos cuando Jesús estaba vivo, o sea que todavía Jesús estaba y todos los que vivían ahí estaban bajo la ley.
So Matthew, Mark, Luke, and John are books that were written while Jesus was alive, and all those people that were there and these authors were still under the law. Entonces Jesús cumplió la ley, vivía de acuerdo a la ley. So Jesus was doing the law, was living according to the law. Entonces cuando hablamos del contexto teológico es importante when we speak about the theological context, it is important porque hay cosas que cambian. because there are things that change. Y hoy vamos a ver una de ellas. Let's see one of these. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 3 versículo del 10 al 11. All right, let's go to Malachi chapter 3 verses 10 through 11. Tenemos un comentario por aquí para que lo vayamos leyendo. We have a comment over here. It says, tithing can be a way to worship God. It is an honor and a privilege to tithe. It brings joy to God and the giver. Nos dice nuestra hermana Janelle, el diezmar es una manera de adorar a Dios, es una honra y un privilegio diezmar y trae gozo a Dios, trae gozo a Dios y al dador. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias Thank you, Janelle, Janelle. Good comment por tu right there. comentario. Thank you for your Nos comment. alegra que comenten porque We de esto love- se trata la yes. dinámica de ahora. We love to see your comments. This is why we have a table here and this is why we have this dynamic. Y entonces leemos en el versículo 10 y 11. So let's go ahead and read Malachi chapter 3 verse 10 through 11. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Okay. All right. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. All right. So let's read it in English now in our ESV version. Okay, falta. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. All right. So it says Malachi 3:10, 11. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruit of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Okay, entonces aquí la pregunta es diezmar o no diezmar. So the question here is, do we tithe or should we not? Esa es la pregunta y el debate This is the debate and this is the o question. la duda de algunos. Or the doubt that some have. ¿Por qué? Why? ¿Por qué es la pregunta o el debate o la duda de algunos? Why is this the question, the debate, or the confusion to some? Porque el diezmar fue aplicado bajo la ley. Well, because tithing was applied or was presented under the law. Ajá, entonces fue dada bajo la ley, la ley mosaica. So it was given under the Mosaic law. Entonces antes de eso no era ley. So before that, Antes del Sinaí no era ley. before Sinai, it was not a law. It was not there. Y entonces, y todos sabemos que después de que Cristo resucita, ya no estamos bajo ese pacto, sino que estamos bajo un nuevo pacto. And so we all know that after Jesus Christ resurrected, we know that we are no longer under the old covenant. We are now in the new covenant. Entonces, ese es el debate. So that de is why algunos. there's a debate in some believers. Entonces, en Malaquías 3:11, este pasaje suele usarse para decir que Dios nos bendice cuando ofrendamos. So Malachi 3:10, 11 is many times interpreted by saying that this is the way that we will be blessed. Y que reprende todo aquello que impide nuestra prosperidad económica. And that it will rebuke all of the things that do not allow us to prosper O financially. sea, en esencia,
So in essence, lo que se enseña es que ofrendar y diezmar es un buen negocio. so what they teach is that tithing and offering is a good business. Es una buena inversión. It's a good investment. Yo doy If I give, y como resultado I will receive as a mi result economía va a ir mejor. a better economy. Entonces, es de vital importancia So because of this thought, it is of vital importance. entender el mensaje que fue revelado en su contexto original Understand the context, the real context, the original context of this verse. antes de que intentemos entender cómo aplicarlo hoy. Before we understand how to apply it today. Necesitamos comprender qué es lo que Dios estaba diciendo originalmente en el libro de Malaquías We need to understand what God was saying originally in the book of Malachi antes de que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a nosotros. before we try to understand what God is trying to say to us today. Entonces vamos a hacer tres observaciones de contexto. So we're going to do 3 observations of this context. Podemos hacer leer unos comentarios que nos están We're gonna read entrando. some comments All that are right. La coming in. hermana Zaida nos dice, diezmar es una manera de mostrar nuestra obediencia a Dios. Es un acto de obediencia. All right. Zaida says, to tithe is a way of showing our obedience to God. It is an act of obedience. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Okay, let's learn a little bit more about this verse. Very good. Entonces, primero vamos a ver el contexto histórico So de let's go ahead Malaquías. and dig into the historical context of this verse. Remember, we are studying Malachi chapter 3, verse 10 through 11. Okay, entonces, el contexto histórico de Malaquías se ubica unos 400 años antes del nacimiento de Cristo. So the historical context of this book of Malachi is written 400 years before the birth of Jesus. Es un tiempo donde los judíos estaban regresando de su exilio, This is a time where the Jewish were returning from their exile. pero para cuando llegamos al tiempo de Malaquías, But once we reach to this time of Malachi, encontramos que había una nación que había caído en mediocridad, we find a nation that had fallen into mediocrity, apatía y desobediencia. apathy, and disobedience. En este contexto, entonces es en este contexto histórico que se escribe el libro de Malaquías. So in this historical context is where the book of Malachi was written. Entonces la pregunta es ¿por qué Dios instituyó el diezmo en primer lugar? Now, the question that we should ask ourselves first of all is why did God make the tithe? Why did God want tithing? Entonces con el fin, Él lo hizo con el fin de apoyar primeramente a los levitas que no tenían tierra ni salario. Wow. So God did it with the purpose to support the Levites, which had no land and had no financial support. Acuérdense que los levitas fueron apartados para ocuparse de las responsabilidades espirituales. Remember that the Levites were the ones who were set apart to do all of the spiritual responsibilities Y educativas de la nación. of the nation, and also the teaching the nation Y about God. su trabajo y necesidades físicas eran pagadas por el diezmo. And so their work and all of their needs were given by tithes. Y esto usted lo puede leer más en Números capítulo 18. You can read more about this in the book of Numbers chapter 18. Pero también el diezmo era un sistema tributario. Now, tithing was also a tribute system. Donde oscilaba entre el 23.33% al 28%. Which would be almost between 23.3 and 28%. O sea que cuando hablamos de diezmo, el diezmo que daban los israelitas
ellos no solo daban el 10, sino que daban de un 23 a un 28% So when en we total. speak of tithing, the Israelites would not just give a 10%. We are talking about a 23% all the way to a 28% what they would give. Okay, porque ellos no solo le daban a los levitas, sino también para el mantenimiento del templo y para las festividades. Because they were giving tithing not just to the Levites, but also for the maintenance of the temple and for also the festivities that they were going to have Entonces, throughout the year. por eso la palabra diezmo This is why the word tithing, es la palabra que significa 10%. this is where the word tithing means 10%. Entonces, los diezmos de que se habla acá afectaban directamente a quienes servían en el templo. So the tithing with which we read here in this verse, we're mostly directed to those who were serving in the temple. Entonces entendamos las palabras que se está usando en los versículos 10 y 11. Let's go ahead and understand the the grammar, that we see in these two verses. Entonces, diezmo significa 10%. So tithing means O sea, 10%. si usted tiene 100 lempiras, usted va a dar y tenía que dar el 10. If 10 you lempiras. had 100 limps, let's say, you would have to give 10 limps. ¿Ok? También acá dice, y abriré las ventanas de los cielos. It also talks about opening the heavens, the windows of heaven. Ok, esta frase significaba que él iba a hacer llover sobre la tierra. What this phrase meant is that he would open the heavens and rain would come down. Acordémonos que Israel era un país agricultor. Let's remember that Israel was a agriculture country. Entonces, entonces la bendición que ellos tenían, si daban, era que Dios iba a abrir las ventanas de los cielos y dar la lluvia a su tiempo. So the blessing that they were going to receive is that God would bring rain in its time. Usted y yo sabemos que cuando hay gran sequía, los agricultores son los que más sufren. You and I know that when there is a drought, that the agricultural people are the ones who mostly suffer. Okay? Entonces, la frase reprenderé al devorador. And then the phrase in verse 11 where it says, I will rebuke the devourer. El devorador acá significan las plagas. The devourer here in its context are the plagues, Que afectan la cosecha. which would destroy the harvest. Entonces, los israelitas dependían totalmente de Dios. So the Israelites would depend completely into the Lord. Y una de las bendiciones de dar su diezmo, One of the blessings that they had when they gave their tithe, que era del fruto de su tierra, which was a part of the fruit of their harvest, o a veces en dinero, or sometimes money, sí, era que Dios los iba a bendecir. was that God was going to bless them. Pero si no lo hacían, But if they did not tithe, entonces caía una maldición sobre ellos. there was a curse that would come upon them. Nosotros leemos de esas maldiciones en Deuteronomio 28. We can read about these curses in Deuteronomy 28. Si obedecían, habían bendiciones. Si desobedecían, habían maldiciones. If they would obey, they would have blessings. If they would disobey, there was curse. Entonces entendemos lo que literalmente significa estas frases gramaticales en Malaquías. So we understand now what the grammar of these two verses are saying. ¿Okay? Ahora vamos al contexto teológico. Now let's go ahead and understand the theological context. ¿Okay? Estamos entonces bajo la ley mosaica ahorita. So let's remember that we are here under the Mosaic law. ¿Okay? Y entonces esta ley era una obligación. Dar el diezmo era una obligación. Now let's remember that in this law it was an obligation.
¿ok? Y el no dar, and not giving the ¿sí? tithe Entonces traía una maldición would bring a curse a sus campos to their lands o sobre cualquier otra cosa. or anything that they possessed. Entonces Malaquías 3:9 nos dice que toda la nación estaba maldita. So Malachi 3:9 says that the whole nation was cursed Porque toda la nación había desobedecido el pacto mosaico. because the whole nation had been disobeying the Mosaic covenant. Y nosotros aún leemos que en el libro de Ageo algo similar a la destrucción de las cosechas sucedía. So we also read in the book of Haggai. Entonces ellos se habían ¿Qué leíamos en el libro de Ageo, perdón? que las plagas habían destruido la That the cosecha. plagues had destroyed the harvest. Entonces ellos se habían olvidado de construir el templo So they had forgotten to build the temple. y estaban viviendo muy cómodos en su They were hogar. living very comfortably in their homes. Entonces Dios le muestra cómo les iba mal por tener prioridades equivocadas. So God comes up and shows them how things were going to get bad because they had their priorities set wrong. Pero también les dice, si ellos se arrepienten, entonces Él abriría las ventanas de los cielos. But then it reminds them that if they repent from that God would open the windows of heaven and give them blessing. Ok, pero aquí está la contraparte de lo que nos interesa a nosotros So ahora. here's the counterpart of what we are interested in knowing today. El contexto teológico del Nuevo Testamento. The theological context of the New Testament. Que, lastimosamente, esto del diezmo ha sido utilizado de manera legalista o bajo manipulación. Unfortunately, the way that these verses or this topic has been used has been to manipulate the people. Ajá, entonces, porque entre más se da, más se recibe. Because we have heard preached is if you give more, you will receive more. Ok, entonces, primero tenemos que decir esto. First, we need to say this. Uno, no somos Israel, One, we are not the people of Israel. no somos una nación teocrática, We are not a theocratic nation. o sea, no todo lo que Dios le dijo a Israel Not everything that God spoke to Israel se aplica directamente a is nosotros. applied to us, El- directly to us. El Nuevo Testamento o bajo el Nuevo Pacto, The New Testament, or as we can say, under the New Covenant, ¿sí? No habla del diezmo así como lo habla claramente el pacto mosaico. does not speak on this topic very clearly the way that we read it in the Mosaic Law. Ahora lo encontramos, Or the Mosaic encontramos covenant. una mención en Hebreos So we find one mention in Hebrews de Abraham dándole diezmos al rey Melquisedec. where Abraham was giving the tithe to, that name, the king Melchizedek. Ajá. Y también en los evangelios. But we also see it in the gospel. Y Jesús lo mencionó una vez. And Jesus mentioned this one time. Pero no se explica, así como se explica en el antiguo, en el pacto mosaico. But it is not explained the same way that we see it in the Old Testament, in Entonces- the Mosaic covenant. Entonces, voy a decir algo y no se me asuste. Okay, I'm going to say something, but don't be scared. ¿Ok? Déjeme terminar el mensaje. Please let me finish my sentence. ¿Qué? Let me finish my message. No se desconecte tampoco. ¿Cómo podemos entonces los creyentes interpretar el diezmo? So how can we today interpret tithing? ¿Es para nosotros el diezmo? Should we be tithing? Porque fue dada exclusivamente para Israel It was given to Israel exclusively. y designado para los levitas It was designated to the Levites, y para el templo and it was for the y temple, para las festividades. for the festivities. Usted y yo no somos Israel, You and I were not Israelites. no tenemos
el templo. We don't have a temple, one temple where we all can go. O sea, el templo de Donde de estaba Israel, ¿verdad? the temple of Israel. Y no celebramos las festividades. And we do not celebrate the festivities. Entonces, y no tenemos ese sistema tributario And we do not have that tribute system, o un sistema de... tax system. Entonces, por ejemplo, nosotros pagamos nuestros tributos, ¿verdad? Al gobierno We pay our taxes to the government. y damos una ofrenda a la iglesia. And we give offerings to the church. Pero But- en el sentido del diezmo, But in the sense of tithing, no podríamos decir que tendríamos que, no hay un límite en el dar. there is no limit in giving. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. So that is the first thing I want you to know. Que bajo el nuevo pacto, Under the new covenant, sí tenemos que dar. we have to continue to give. Pero la forma en que el nuevo pacto lo enfoca es de una manera distinta. But the way that it is focused, that it is shown is different. Y la forma en que nosotros, los creyentes, debemos de interpretarlo Now, the way that we as the believers of this time have to interpret it es primero que el enfoque del Antiguo Testamento era una obligación. is the focus that in the Old Testament it was an obligation. Pero como todo, los israelitas lo volvieron una obligación y no una oportunidad para dar. And so as everything, it was made an obligation and not an opportunity to give. Entonces, el enfoque del Nuevo Testamento al diezmo es la actitud del corazón. So here is the focus in the New Testament. All right. The focus in the New Testament is the attitude of the Que heart. el enfoque es dar generosamente, alegremente, sacrificialmente y en agradecimiento. So the focus is give generously, joyfully, sacrificially, and thankfully. Ya no lo podemos mirar como la ley lo explica, We cannot see it the way that the law explains it, sino como ahora Pablo lo explica, but we need to see it the way that Paul is que explaining it, tiene que ver con una actitud del corazón, which has to do with the attitude of the heart. en la motivación por la cual nosotros damos The motivation in which we give es Jesucristo mismo. should be Jesus Christ himself. ¿Se acuerda usted? Pablo dio la explicación del dar Paul gave the explanation of how to give. y lo explicó de esta manera. And he said this. Cristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres fuéramos ricos. Christ, being rich, became poor so that we, being poor, become rich. Y eso habla de la riqueza espiritual que hay en nuestros corazones ahora. And this speaks about the richness in our hearts, the spiritual richness that we all now possess. Entonces lo que Dios le da un enfoque al darle a Él es la actitud del corazón. So now the focus is put on the attitude of a heart. O sea- When we give to God, we need to focus first on how we are giving Him Porque in our hearts. si yo lo hago solo por obligación, If I do it based on an obligation, entonces yo lo puedo hacer con mala motivación I can do this with a bad motivation. y darle a Dios, I'll just give God. porque es una obligación. I have to do it. It's an obligation. Pero Dios más bien nos dice que Qué bueno. Él ama al dador alegre. God reminds us in His Word that He loves the joyful giver. Entonces, si hay algo que Dios está enfocado cuando damos, es la actitud con la que la damos. If there is something that we need to focus on when we give to God, is the attitude of our hearts. Sí, y esa es que Cristo se despojó de todo. Ahora yo, mirando lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario,
puedo hacerlo en agradecimiento a Él. And the best example is Jesus Christ. He gave himself away with everything. He left everything for us. Sí. Now we can have that same attitude and give ourselves to him without regrets, without conditions. Imagínate, Carla, que tú vayas caminando por la calle y tú no te fijes que un carro viene y te va a golpear y viene alguien y salta y te toma y te salva la vida. Imagine, Carla, if you're crossing the street and there's a car coming and you don't see this car, and all of a sudden a person comes and jumps and grabs you and takes you out of the street and saves you O sea, from an accident. Ahora tu corazón va a tener un agradecimiento inexplicable para esta persona. Boy, you will have a joy in your heart. There will be an unexplainable gratefulness in your heart towards this person because he saved this person. Te saved salvó you. la vida. He saved your ¿verdad? life. Si él pide algo, If he says, if he asks you, anything, tú vas a darlo. you will be like, of course, I can ¿Por give qué? this to you. Porque lo que le das va a ser poco comparado a que él te salvó la vida. Because what you give him back is so small compared to him saving your life. Entonces Jesucristo es la gran motivación que el creyente tiene para dar. So Jesus Christ is the greatest motivation that a person has to give. Él verdaderamente salvó nuestra vida. He truly saved our lives. Entonces el 10% en el Nuevo Testamento o para nosotros So the 10% for us, no es el techo, it is not the roof. es el suelo. It's the floor, the foundation. O sea, que de ahí podemos comenzar. We can start from a 10%. Porque darle a Dios un 1% no es dar nada. If giving God 1% is like giving nothing. Entonces, ¿cómo deberíamos ver nosotros el diezmo? So, but how can El we 10%. how should we see this 10%? Es como una guía para lo que yo puedo empezar a darle a Dios. This is just a guide of how I can begin to give to God. O sea, Kenia, tú ya no debes dar solamente el 10%, Kenya, you're not just supposed to give God your 10%. sino esa es una guía That is just a guide para saber cuánto puedes darle a Dios. That is just a guide of how much you can give to God. ¿Ok? Amen? Entonces, voy a dar 3 conclusiones All right. So I'm going to give you 3 conclusions and then we're going to go ahead and read some of your comments. de qué es el diezmo. Después de esas 3 conclusiones vamos a poder leer un poquito de lo que ustedes están comentando. Gracias por sus comentarios. ¿Ok? Entonces, primero, el dar el diezmo So first of all, what is tithing? As a conclusion, I want to give you these 3 things about tithing. es una señal de mayordomía. When we give tithing, that is a sign of stewardship. Ajá. Entonces, quiero que leamos 1 de Corintios 16:2. I want us to go ahead and read 1 Corinthians chapter 16 verse 2. ¿Qué dice 1 de Corintios 16:2? So what does 1 Corinthians chapter 16 verse 2 says? Esto es la cantidad de cuánto le vamos a dar a Dios. This is the amount of how much we are going to give God. ¿Sí? No importa. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Okay, entonces dice ahí, conforme a sus ingresos. Voy a leerlo. Okay, chapter 16 verse 2 says, thanks, right here. Let's see. No, mi amor, 16? There you go. Okay, thanks. All right. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Entonces aquí nos está diciendo As he may prosper. que nosotros le damos a Dios de acuerdo a cómo vayamos
prosperando. So here, what it's saying is that according to how we may prosper, it's how we're going to give. Entonces ya no le damos el 10% So we solamente. shouldn't just be giving God the 10%. Esa es la guía para comenzar. That is our guide. Pero si yo prospero más, But if I prosper more, entonces yo le puedo dar más a Dios. then I can give more to God. Dice el hermano Lenin, el punto de partida. Ajá, Yes, it's exactamente, our muy point bien. of our starting point. En otras palabras, la pregunta para el verdadero creyente, So the question to the believer today should be, que sabe que lo que tiene es porque Dios se lo dio. well, you know that everything you have, God has given to you. Acuérdese que un mayordomo no es dueño de lo que tiene, Remember, a steward is not an owner of what he has, sino un administrador de lo que tiene. but an administrator of what he has. Jesús nos enseñó esto a través de los talentos. Jesus taught us this through the story of the talents. Y entonces, cuando nosotros damos, So when we give to God, entonces nuestro diezmo habla de cuánto fui bendecido en ese mes what o en esa temporada. what our tithe speaks about is how much we were blessed in this season. O sea, Dios, that month, tú in me has that season. bendecido X cantidad y este es mi diezmo. So what we say with our tithe today is, God, you have blessed me with this much this month. This is my tithe to O sea, you. en el diezmo hay libertad, bajo el nuevo pacto hay libertad para darle a Dios más del 10%. In the new covenant, there is a freedom for us to go ahead and give to the Lord more than a 10%. Y lo que le está diciendo a Dios, imagínate, ¿te acuerdas de la parábola de los 10 talentos, verdad? Do you guys remember the parable of the 10 A uno le talents? dio 1, al otro 2, al otro 5. One was given 1, the other 1 2, and the other 5. Entonces Dios nos da a todos. So God gives us all. Entonces cuando vengo y le doy a Dios mi diezmo, es la señal que le estoy dando a Él de lo que yo pude hacer con lo que Él me dio. So when I give to God, it is a sign of a fruit of what I did with what He gave me. Y al dar muestra dónde está mi prioridad. And when I give, I show God where my priority is. Porque la señal de mayordomía, de acuerdo al nuevo pacto y al estilo de vida de un creyente, The sign of stewardship, according to the new covenant, and to the new believers, the believers themselves, es poder darle algo de honra a Dios. is to be able to give something of honor to God. Sí, así cuando uno recibe el sueldo del mes, So when you get your salary every month, uno quiere comprar lo mejor para su familia. you're thinking about, what can I give my family? I want to give the best to them. Bueno, imagínate que para el creyente el primer pensamiento es darle lo mejor a Dios porque yo sé lo que Él me ha dado. So imagine if in our hearts there was this feeling, the sense of, I know what God has given to me, so I want to give to God. El segundo es una señal, el diezmar es una señal de reconocimiento. The second sign when we tithe is a sign of recognition or acknowledgement. Salmo 24:1 Psalm 24:1 nos dice de que Dios es el dueño de toda la tierra. says that God is the owner of all of the earth. Entonces cuando yo le doy a Dios, So when I give to God, estoy reconociendo I am acknowledging de que Él es mi that fuente. He is my source. ¿Sí? ¿Qué dice Salmo 24? Let's go ahead and read Psalm 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Excelente. So Psalm 24:1 says, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein." Entonces no darle a Dios So not giving to God sería robarle would be stealing, porque de Él es todo. because He is the owner of all. Yo solo estoy administrando. I am just an administrator. Y cuando le doy es And una when- señal de que esto te pertenece a ti. And when I give, this would be a sign of this belongs to you. Y esto también
en una ocasión alguien dijo, no es tanto lo que el hombre posee, sino lo que lo posee al hombre. So, in an occasion, there was a phrase that said, it is not so much what men possess, but who possesses men. Y entonces, es darle a Dios nos libra de tener amor al dinero. Giving to God frees us from having love to money En la iglesia siempre or decimos, loving money. Dios es nuestra fuente, nuestro trabajo es nuestro recurso. In church, we always say, God is our source, our job, our resource. El dinero es un recurso. Money is just a resource. Dios es tu fuente. God is your source. ¿Ok? Y la tercera señal es de diezmar, es una señal de fe en el evangelio. And the third sign that we see is that a sign of faith in the gospel. ¿Por qué es una señal de fe en el evangelio? Why is it a sign of faith in the gospel? Porque solo el que cree en el evangelio va a darle a Dios. Because only those who believe in the gospel are going to give to God. Y va a dar ese dinero y va a dar ese diezmo And they're going to give this tithe para las cosas que Dios ha determinado en su palabra que hay que darle. for the things that God has determined in his word that should be given for. Por ejemplo, For si example. alguien no da diezmo, If somebody doesn't give a tithe, es que no cree en el evangelio. it might be because they don't believe in the gospel. Sí, pero si cree en el evangelio, But if they believe in the gospel, él va a dar. they will give. Nosotros encontramos que el evangelio nos dice We find that the word of God says que parte de lo que damos that part of what we give va a los pastores. goes to the pastors. Ellos son los que están trabajando They're the ones that are working para el reino. for the Y kingdom. entonces es una cuestión de honra. So it is an honoring thing to do. Entonces cuando tú das a la iglesia, When you give, you are giving to the church. das porque crees en el You evangelio are giving because you believe in the y gospel. estás honrando al que te está enseñando el And you evangelio. are honoring all those who are giving you the gospel, the elders of the church. Entonces también el diezmo debe ser usado, se entrega a la iglesia para que la iglesia pueda administrarlo correctamente para suplir las necesidades. Also, the tithe is giving to be administrated correctly to help those in need. Por ejemplo, en Hechos encontramos que dice que todos traían, vendían terrenos y daban dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. The book of Acts talks about the church bringing things and money to the feet of the apostles to help those in need. Entonces, el uso del dinero So the use of money y nuestra disposición a dar and our hearts being ready to give indican si el dinero es nuestro amo o nuestro siervo. are going to indicate if money is our Lord or our servant. Nosotros ofrendamos con liberalidad a nuestro Dios, We give with freedom to our Lord, sin esperar nada a cambio, without expecting anything back, sino con gratitud but with gratitude por todo lo que Él hizo en Cristo Jesús. for all the things that He did through Christ Entonces escuche Jesus. bien lo que le voy a decir. So listen very carefully to what I'm going to say. Cuando le damos a Dios nuestro diezmo When we o give to nuestra God, ofrenda en general, when we give to God our tithing or our offering in general, no lo damos para recibir. we do not give it thinking that we are going to receive. Una mala teología le dice a usted Qué bueno. que si usted da, entonces que usted dé para recibir. A bad theology that has been preached is that you were going to give because you want to receive. Ok, escúcheme bien, no Listen. se desconecte todavía. Wait, do not leave this message before you listen to my explanation. Ok, porque yo no puedo, sería aplicar mala el texto si yo
uso el diezmo para creer de que si yo doy el diezmo, Dios me va a bendecir económicamente. I would be preaching to you in a wrong way if I tell you that I use the tithe. I am tithing because I know I'm going to be prospered financially. Y entonces usted cree que, bueno, si yo doy el diezmo, Dios me va a bendecir y me van a subir el salario. And you might be thinking, well, if I give my tithe, God is going to bless me. I'm going to get a promotion. I'm going to get more salary. El diezmo no está exclusivo a la prosperidad económica. Tithing is not tied to prosperity, to financial prosperity, Ni para que Dios me bendiga. or to the thought God will bless me. Porque yo ya estoy bendecido. Because we have already been blessed. Efesios capítulo 1 me dice que yo tengo toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ephesians chapter 1 says that I have all blessing, spiritual blessing through Christ Jesus. Entonces yo ya estoy bendecido. I am already blessed. Pero ¿qué pasa, pastor, si yo no doy el diezmo? But pastor, what happens if I don't give my tithe? Entonces no participas de la bendición. Then you don't participate of that blessing. Pero estás bendecido But you are espiritualmente. already blessed spiritually. Pero cuando nosotros damos, But when we give, ahora aquí hay una ley. now there is a law, a spiritual law Si así como das, así recibirás. that we see in the Bible, and it is the way that we give, we will receive. Ahora, esta es una bendición, Now this is a blessing. no es la motivación. Ooh, it is not your motivation. Qué bueno está eso. Lo voy a Qué decir de bueno nuevo. está eso. I'm going to say it again. Esta ley de recibir como doy es una bendición. This law of you will receive the way that you give is a blessing. No es mi motivación. It should not be my motivation. Porque si es mi motivación, If that is my motivation, he hecho de la ofrenda un negocio. I have made giving God an offering and tithing a business. Uf, qué bueno. Y esa no es la mentalidad del reino. That is not kingdom mentality. Entonces, cuando yo doy mi diezmo, lo doy porque estoy agradecido, estoy alegre, Qué bueno. estoy dando para el reino y para que el evangelio de Dios se siga expandiendo. When I give to God, when I give to the kingdom of God, I am giving because I am grateful. I have been blessed, and I am giving because I want the gospel to continue to be proclaimed, to be set out all. Porque All places. ¿qué pasa? Voy a ponerme yo de ejemplo. I'm going to put myself as an example. Imagínate que yo doy el 12% de diezmo. Imagine if I give a 12% of tithing, Pero el siguiente mes me despiden de mi trabajo. but next month I get fired. ¿Qué es lo que se me va a venir a la mente? What's gonna come to my mind? I don't have money to give, says No Kenyan. tengo nada para dar. ¿Y qué pasa con la bendición? And so what happens with the blessing? Ya no voy a ser bendecida. I'm por no Dios. longer going to be blessed Porque because Lo ¿Por qué? estoy dando ¿Por qué no para estás dando recibir. diezmo? Porque no tenés. because I'm not giving God my tithing, so I am not going to receive a blessing. Entonces imagínate entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando decimos diezmo en el Nuevo Testamento no habla de una cantidad en específico. So in the New Testament, it is so interesting that we don't see a specific amount. Sino que así como yo estoy siendo prosperado, así doy. But what we read is the way that we have been prospered, we are going to give. Y si para vos el dar 100 lempiras es mucho, For you, if for you 100 limbs, giving 100 limbs is a lot, y para mí 100 no es dar, es dar poco, poco, mínimo. Mhm. And for me, maybe it's not a lot. entonces ella da 100 y es mucho para ella. For her, 100 limbs is a lot because of what she has been prospered. Yo doy 100, pero para mí no es mucho. But for me, well, no, it's not a lot. Entonces, damos la misma cantidad, We're both giving the same amount of money, pero vamos a cosechar diferente. but we are going to reap harvest in a different way. Porque para ella entregó mucho, Because she gave a lot con correcta motivación, with the right motivation, entonces recibirá mucho. so she will receive a lot. Pero como yo di poco, But because I gave
a little bit, voy a recibir poco. I will receive a little bit. ¿Ok? Pero ya estamos bendecidos. Now, let's remember, we have all been blessed. Sí, pero cuando damos el diezmo, But when we give our tithe, lo damos con una motivación we no de give recibir, it with a motivation that is not about what we are going to receive, sino de dar. but a motivation of honoring, of giving Ajá, to de God, dar al reino, to give to the de kingdom, honrar al rey, to honor the king, sí, y servir a mi iglesia. to serve the church. Ah, pero en eso del dar, But in this giving, voy a recibir de parte de Dios. God will bless me and I will receive from God. Amén. Amen? Sí, entonces yo doy sin esperar nada a cambio, So I give without expecting anything, sino con gratitud. but I give with a grateful Y heart. como muestra de mi confianza en Él. And as a sign of my confidence in God. Amén. Amen? Entonces, Uy, qué bueno. eh, Hay muchos comentarios. sí. There's a lot of comments. El celular me pusieron un mensaje de WhatsApp y no puedo ver los mensajes anteriores a lo que había puesto el hermano Lenin. Tal vez me ayuda Kenia. Pero, ok, la hermana Denise dice, if all Christians lived by these principles, the church would never be short of money for anything. Nuestra hermana Denise nos dice, si todos los cristianos viviéramos bajo estos principios, la iglesia nunca estaría corta de dinero para nada. amén. Nuestra Amén. hermana Janelle dice, our sister Janelle says, sí, yes, we are just the caretakers. Everything belongs to God. Sí, nosotros solo somos los administradores, los cuidadores. Todo le pertenece a Dios. Pastor Justin, que nos está viendo desde Missouri, Pastor Justin, that's watching us from Missouri, says, Amen. Let us not be slaves to money. Amén. Que nosotros no seamos esclavos del dinero. Nuestro pastor, amigo pastor Josué nos dice, Pastor Josué says, interesante, como hijos de Dios, el 10% debería ser lo menos que podríamos darle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No damos el diezmo para recibir, en cambio, damos porque ya recibimos. Dios te bendiga, Peter, por tu Amén. estudio a este tema. Pastor Josué says, interesting, as sons and daughters of God, giving a 10% should be the least that we should try to give to God because of all the things that He has done for us. We do not give tithe because we want to receive. Instead, we give because we have already received. God bless you, Pastor Peter, for this study and this topic. También el pastor Josué nos dice, la gratitud va más allá de un 10% obligatorio. Es un agradecimiento sin medida. Pastor Josué also says, gratitude it goes beyond a 10%, an obligated 10%. It is a gratitude without measure. Entonces, alguien también me hizo la pregunta, ¿dónde debo de dar el diezmo? Another person asked me, where should I give my tithe? Y es una muy buena pregunta. That is a good question. Porque en la Biblia se le daba, bueno, en el Antiguo Testamento se le daba a solo un lugar, el templo. In the New Testament, in el Nuevo Testamento, in the Old Testament, we know that there was one place where they would go and leave their tithe. Which was the temple. Pero ahora lo que podríamos hacer es que poder dar nuestro diezmo donde nos estamos congregando. But we can give our tithe in the place where we are members of, where we are going to hear the word of God. Si usted ve que en su iglesia se está ministrando correctamente el diezmo, So if you see that your church is administrating tithing correctly, y que se están usando para las cosas necesarias para hacer avanzar el reino, and you see that the tithing is being used for the advancing of the kingdom of God, y que se está honrando a su pastor o a los que trabajan ahí en la iglesia, and the pastor of that church and the people, the elders and the workers of the staff of the church is being honored through your tithing, entonces creo que ese es el lugar donde deberías de diezmar. definitely that's the place where you should tithe. Otro me hizo otra pregunta. Somebody else made another question about it. ¿Cómo enseñarle a las personas que dicen que no hay que dar el diezmo? So what do we teach people that say that we should not give the tithing? Bueno, What do we say to people Primero, that say envíale este video. that? First, send this video to them. Pero On a message. lo segundo, creo que muchas veces los que
se les dificulta el dar, es porque tienen tal vez un problema de control de dinero, tal vez de For conveniencia. those who is difficult, to have that difficulty in O their de hearts avaricia. to give, it is because those who are compelled to give, it's because they are confronting fleshly tendencies toward greed, control, comfort, and convenience. Entonces, Pero bueno. ¿qué hora es? Hay que tratar entonces el corazón. Sí, ¿verdad? Hay que- el dar es una cuestión del corazón. Ese es el enfoque que So, se le dan en el Nuevo That Testamento. is why the New Testament focused so much on the heart, because we need to deal with issues of the heart to be able to give God in an honoring way. When we deal with that, then we're really truly Entonces, giving our tithe. olvídese del diezmo, de la palabra diezmo. So, do we forget the No, word or olvídese. forget the word tithing? La pregunta es, ¿estás dando generosamente? Are you giving generously? ¿Estás dando alegremente? Are you giving with joy? ¿Estás dando sacrificialmente? Are you giving sacrificially? ¿Estás dando Are you espontáneamente? giving spontaneously? ¿Estás dando Are you regularmente? giving regularly? Secretamente? Are you giving secretly? Y en agradecimiento, And thankfully, si no, hágase la pregunta ¿por qué? and if you're not, ask the question, why aren't you? Porque el dar, el diezmo no cambió. Because giving God our tithe has not changed. Lo que cambió es el enfoque. What changed is the focus, the Amén. emphasis. El diezmo, una pregunta. El diezmo solo puede ser económico. Pastor Peter, so tithing can only be financially, like money-wise? Muy buena pregunta. Creo que no. That is a good question. No, it is not just that. Si yo no tengo para dar, If I don't have money to give, yo puedo diezmar con tiempo I can tithe with time y con lo que yo tenga. and with the things that I have. ¿Verdad? No está atado a dinero. It is not tied up to money. Hablamos de dinero We speak about money. porque eso es nuestra ganancia. That is because that's what we get paid. You know? ¿Verdad? Así es como That's how we nos movemos. we move, we todo, ¿verdad? buy, O sea, we a ti deal. no te pagan a ti la empresa no te dice, no tengo dinero, puedo pagarte con 5 tomates O con tenis. o con una salidita. You know, when you get paid, you don't get paid with tomatoes. You get paid with money. Entonces, porque recibes dinero, So because you receive money, es que ofrendamos dinero. y diezmamos dinero. This is why we give as an offering money and we tithe money. Pero, por ejemplo, si yo tuviera tierras, también podría ofrendar de lo que mi tierra me da. But if I was a farmer and I have crops, then I could also give crops. I could also give some. Sí, entonces se puede dar dinero y no hay problema. Si estás en una verdadera iglesia, no hay problema. For a place where it truly is called a church, that is not a problem. Hay algunos que tienen pena de dar diezmo Some people are a bit embarrassed to give tithing porque van a descubrir cuánto gano yo. because they're like, well, I don't want the pastor to know how much money I get Pero si every usted month. está en una verdadera iglesia, But if you're in a true church, eso no va a haber problema. that will not be an issue. That will not be an issue. Otra pregunta es, aquellos que sí pueden dar el diezmo, pero deciden mejor comprar cosas y darlas, ¿eso es correcto? Another question that has been asked is, what about those who have the money to give their tithing, but instead they say, well, I don't want to give my tithe. I'm just going to buy some stuff and use that 10% and buy some stuff and give it out. Buena pregunta. That's a good question. Creo que de repente no tengo una respuesta muy clara, pero tengo un principio. Okay, so I don't have a very clear response, but I do have a principle. Todo debe de ser para el avance del evangelio. Everything has to be for the advance of the gospel. La motivación del corazón. Eso es bueno. Creo que si esta persona no está dando el dinero y lo quiere dar de otra parte, debe de preguntarse la verdadera razón por qué no lo da. So if this person wants to give, has the money but doesn't want to give it,
and instead wants to buy things, then you should ask, what is the real motivation? Why am I doing this? What's behind it? Entonces, porque el dar dinero para el verdadero creyente y para la verdadera iglesia no es un problema. Because giving money for a true believer and for the true church should not be an issue, a problem. Ya, se puede diezmar. We can give our tithe. Se puede diezmar y tal vez yo estoy mirando una necesidad en la iglesia. Because I see that there is a need in the church. ¿Verdad? Y puedo darlo. And I can give my Es tithing. decir, ¿sabes qué? Con el diezmo voy a comprar esto que es una necesidad en la iglesia. And you can say, well, my church needs this, so I'll use my money for tithing in this area. Okay, y eso está bien porque es para el avance del Of course, reino. that's great because that is for the advance of the kingdom. Ayuda a la It iglesia helps the church a ser discípulos, to make disciples. ¿verdad? Entonces, Pero entonces si hay alguien que dice, no, yo no doy porque yo no creo en esos pastores, que yo no le doy mi diezmo a esos pastores ávaros, ¿verdad? Ahí hay una mala sí, motivación. ahí ya no está entendiendo la verdadera razón So del dar. there's people, and I have heard this. Yo he escuchado eso de gente que dice, I've heard people say, I don't give my tithe to the pastor or to the church because those pastors they want the money, and so then instead I buy stuff and I give to people. Bueno, más That is a wrong motivation. That is not the right way to give your tithe to God. Bueno, That's what más Pastor bien Peter debería is ser saying. esto bien claro. So this should be very clear Porque to la us. misma Biblia, y no sé si me puedes ayudar con este texto, dice que no sé si dice al que predica, se le paga. se le da Es merecedor de su pago. de honra, y hay algunos que hasta doble más honra o algo así. So I'm going No to sé look si for me a puedes verse. ayudar. I'm going to look for a verse that's going to help me to teach you a little bit about that. But I'm going to go ahead and read something that a comment that we have here while they look for that verse. Dice la hermana Sandra, bendiciones a todos. ¿El diezmo se debe dar solo a la iglesia o se puede dar a otras personas necesitadas, sitios de caridad? Sí, no, entonces el diezmo es para la iglesia. All right. So our sister Sandra says, blessings to everyone. Should the tithing be given only to the church, or can it be given to other people in need or to charity places? Sí, So Pastor Peter says, no, tithing should be given to the church porque hay una visión con la iglesia. because you are part of a vision in the church. Sí, y entonces usted como miembro de esa parte del cuerpo, So as a member of this part of the body of Christ, of that body, con su diezmo está haciendo que esa visión se lleve a cabo. with your tithe, you are helping, you're supporting that this vision will be accomplished. Pero también usted puede apartar para dar a otras cosas. No But es- of course, you can take money and give to charities and give to people. Más bien usted puede diezmar a misioneros You si quiere. can also give tithing to Puede missionaries. dar ofrendas a organizaciones que Or- están ayudando a llevar el evangelio Or- al mundo entero. Or give an offering to organizations who are helping give to the world, to extend to the world, to extend the message of the gospel in the world. Sorry. Dice Dígame la cita, mi amor. primera de Timoteo 5:17. Okay, so 1 Timothy 5:17 to answer this question. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. So 17 says, 5:17, 1 Timothy says, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Entonces, Double honor. debería ser, el que da debería saber que está obedeciendo lo que dice la La Biblia. palabra. O sea, parte de lo que se da, ¿verdad? Es para honrar a los ancianos, o sea, a los pastores, a los que predican. a los que predican y enseñan. Tienen la labor de predicar. Sí, So sí. right here we're reading what Scripture tells us, and so when we give, we know that we are honoring those who are preaching, the elders, those who are part of the ministry of God. Y Amén. dice el 18, pastor, dice, porque la escritura dice,
no pondrá bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. And verse 18 says, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treats out the grain, and the laborers deserve his wages. Entonces, si el anciano de la iglesia, ¿verdad? O el pastor, que son sinónimos, está haciendo un buen trabajo, pastoreando, está trabajando, está haciendo crecer a la gente, entonces es digno de dar. Amen. Amen. So if the pastor is he's pastoring, he's working, he has set his life apart for the kingdom of God, then he is worthy of wages. Creo, Okay. Pastor, creo que algo que se ha dado culturalmente I think that's something that we have seen culturally es que el trabajo de pastor no se considera un trabajo. is that working or having a job as a Entonces- pastor is not considered in this culture in Honduras En- as a job. Entonces por eso no es digno de un salario un pastor. And so many say, well, they're not worthy to receive a Entonces, salary. tal vez eso es algo en lo que se está fallando, And that is something that we are lacking, that we are not working through, porque no se toma al pastor como un trabajador en una iglesia. El reino, sí, because we're not seeing the pastor as a laborer in the church. Algo que recordaba también era que siempre he escuchado este comentario en relación a lo que preguntaban. Yo mejor doy mi diezmo a los niños que están En la calle. necesitados en la calle. Yo mejor me voy al final de mes. Hay gente que tiene prácticas que al final del mes, cuando recibe su pago, ya tienen hasta tal vez el lugar, el centro donde van a dar Lugares de caridad. su diezmo. Entonces, realmente me queda tan claro, porque realmente es la motivación. Estas personas siempre que hablan lo voy a dar allá porque tal vez no quiero mantener tal vez a los pastores, no quiero darle lujos y muchos comentarios feos en relación a esto, que es económicamente y que es como lo que toca la vida realmente de cualquiera. Sí. Entonces creo que todo esto, como que lo que se me queda realmente es la motivación realmente con la que yo estoy dando. O sea, doy acá porque ¿con qué motivación lo hago? ¿Y para quién? ¿Y para quién? So Kenya was just saying, it's very interesting how some people will say things like this, where they would say, I don't want to give to this church or to this pastor because, and then there's an excuse of why. But truly there's a wrong motivation. So I decide to give to the kids in the street or to a charity. And so what we want to talk about and what she's taking out of this is the motivation of the heart. Sí, is por, what she's por eso digo, y tal vez concluimos acá, conozca a su pastor, So get to know your pastor. This is one of our conclusions too. ¿verdad? Y conozca cómo está trabajando su iglesia. Get to see how your church is working. What are ¿verdad? they doing? Y entonces, si están haciendo un buen trabajo, If they're doing an awesome job, entonces más bien es una bendición then it's a dar. blessing to give to a church that is doing an awesome job, that is working, that is serving God. Y está haciendo que el reino de Dios avance. Because this is what's keeping the kingdom to advance. Más bien creo que Dios nos quiere prosperar God para que desires to podamos prosper dar us. más. God wants to prosper us so that we can give more to the kingdom. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Saludamos al pastor Mario que nos está viendo desde Costa saludos, Rica. Le Pastor amamos. Mario de Costa Rica. Sí, le amamos mucho a su familia Tyler. también. Ok, Tyler nos dice, so el hermano Tyler nos Dice, dice, we can't go wrong by giving generously to the Lord's church, and as the Spirit leads in other ways. Let's be giving people. Amen. No podemos equivocarnos cuando le damos generosamente a la iglesia del Señor y como el Espíritu Santo nos dirija a dar. Seamos gente que da. Sí. Vamos a orar. ¿sí? Let's go ahead and pray, Padre, guys. te damos gracias Father, we are so grateful porque nos has dado tu palabra. because you have Y, given nos your ha- word y- to y- us. y tu palabra nos ha dicho que tuya es toda la tierra.
And your word says that yours is all of the fullness of the earth. Y tú ya nos has bendecido con toda bendición You espiritual. have blessed us with all spiritual blessings. Y por eso, Dios, queremos hacer buenos mayordomos de lo que tú nos has dado. And this is why, Lord, we want to be good stewards of what you have given us. Padre, sana los corazones de las personas que han sido heridas al dar. Father, heal the hearts of those who have been hurt when they have given. Y que tu espíritu los pueda guiar al lugar correcto para que ellos sean partícipes de esta bendición del dar. And let your spirit guide them correctly to know the blessing of giving. Gracias porque tu palabra es clara Thank you because your word is clear. cuando nos dices las razones por las cuales debemos de dar. When you give us the reasons of why we should give. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Amén.